Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Hoy vamos a tratar uno de los temas que más me reclaman y es el de trabajar y opositar, pero trabajar de maestro o trabajar de profesor y a la vez estar opositando. Os voy a dar una serie de consejos que creo que algunos pueden funcionar, otros estoy seguro que no. Mira cómo me vendo, ¿no? No, me refiero que no pueden funcionar básicamente porque depende de vuestra situación, depende de vuestro contexto. Pero estoy seguro que vais a extraer de aquí enseñanzas, aplicaciones y vamos a comenzar ya. Esto es lo clásico. Trabajas de maestro, trabajas de docente porque has aprobado la oposición y estás en bolsa y te han llamado o llevas mucho tiempo en bolsa y a la vez te estás preparando una oposición de educación. En ocasiones es complicado equilibrar las dos partes porque aunque parezca que los maestros o los profesores trabajamos poco, a nivel de fatiga, a nivel de cansancio, pues se nota. Cuando sales del colegio, cuando sales del instituto, tú estás cansado y no estás con la misma energía que cuando entras. Y al margen de esto, si tienes jornada partida, pues si vives un poco lejos del colegio ya estás bastante limitado. Y bueno, en fin, que no son excusas, pero que es complicado y por eso abordamos este podcast. Y me quiero centrar en los consejos que creo que pueden funcionar. Yo estuve trabajando antes de opositar un mes y algunos sí que me funcionaban, pero ya os digo, un mes y 10 días estuve trabajando únicamente y bueno, es un poco lo que hay. Primer consejo: empieza a trabajar habiendo estudiado o practicado algo de la oposición. Eso te hará tener una sensación de avance y de confort. He tratado con opositoras que se levantaban 2 horas antes, otros 1 hora antes. En mi caso, solo trabajé un mes, como he dicho, pero antes de mi primera oposición lo que hacía era estudiar 15 minutos o media hora, porque yo vivía lejos y bueno, durante el transcurso del autobús sí que leía un poquito más, pero estudio efectivo antes de entrar a trabajar, dedicaba 15 minutos, entre 15 y 20, a repasar lo que había estudiado el día anterior. Y es que así ya tienes la sensación de haber avanzado. Luego, como os he dicho, el año pasado estuve preparando a una opositora que tenía todo tan estructurado, que si hijos, que si cuidar familia, que si trabajo, no tenía prácticamente tiempo. Y lo que hacía la guerrera, porque esto es de ser guerrera y de hecho me motivó enormemente, era levantarse 2 horas antes. Si ella entraba a las 9, desde las 6:30 ya estaba estudiando y antes de empezar a trabajar ya tenía 2 horas efectivas. ¿Qué hacía por la noche? Pues recortar por la noche, que realmente estás más cansado y es bastante, si te adaptas, es una rutina bastante productiva. Se acostaba a las 10:30 y se levantaba a las 6. Y entonces ya sacaba 2 horas que si no te planificas y si gastas esa noche a estar en Instagram, estar viendo series, pues no vas a tener. Pero si de verdad quieres algo, si de verdad quieres alcanzar ese sueño, tendrás que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Y la media, por la noche, quieres conectar, quiere perder 2-3 horas, no es perder, sino estar, pues, yo a veces lo entiendo, con la familia, pero en ocasiones hace falta hacer estos pequeños esfuerzos para llegar lo más lejos posible. Y muchas veces el no tengo tiempo es una de las falacias más grandes que existen, porque realmente es que tienes mucha confusión respecto a tus prioridades. Y aquí habéis visto, en el primer consejo están los dos extremos, tanto estudiar 1 hora antes, como yo lo hacía repasar antes de comenzar a trabajar, porque de esta manera sentía que interiorizaba mejor lo que había hecho el día anterior y bueno, ya tenía esa inercia de trabajar y tener presente la oposición y a mí sinceramente me funcionaba. Porque si trabajas a horario partido y entras a las 9 y entre reuniones tal sales a las 5, por ejemplo, es como muchas horas en las que desconectas demasiado de la oposición y luego ponerse igual cuesta. A mí me funcionó y creo que es un buen consejo antes de entrar a trabajar, dedicar eso entre 15 minutos y lo que puedas, que no te repercuta para luego estar a tope. Segundo consejo, este es clave. Y está un poco relacionado con nuestro podcast de 7 estrategias para aprovechar mejor el tiempo. Planifica los espacios de tiempos muertos. Lleva el tema de la semana, propuestas, en el móvil, en la tablet, para poder leer.
Como siempre, dentro de esto lleva una libretita por si se te ocurre alguna idea dando clase, comparte algún profesor o profesora contigo alguna idea, apuntarla, que no se olvide. Llevar los apuntes siempre que puedas encima es los que te toque esa semana, vamos a ser productivos, no llevemos ahí todo el temario y todos los casos prácticos, pero me refiero, aquí la idea es planificar esos tiempos muertos. Imaginaros que tenéis una hora para comer, y bueno, os sobran 30 minutos, pues esos 30 minutos igual, en vez de mirar el techo o estar con el móvil, son 30 minutos que os sirven para repasar, o son 30 minutos que os sirven para empezar el tema que ibais a empezar esa tarde, o son 30 minutos para estudiar el caso práctico que habías hecho la semana anterior, o son 30 minutos para comenzar a hacer ese caso práctico y estructurar cómo lo vas a llevar a cabo. Es decir, si tienes 30 minutos entre las clases, aprovéchalas. Si tienes 15 minutos, aprovéchalos, porque parece poco si lo cuentas en un día, pero a lo largo de la semana, como siempre, se convierten en horas, a lo largo del mes en días, y en una preparación de 10-12 meses vista, estás sacando semanas respecto a un opositor que no se planifica. Aquí, fundamental, estás trabajando de maestro, estás trabajando de profesor, fundamental planificarte. Planificar todo lo que puedas. Tercer punto. Aprovecha esta oportunidad, porque estás trabajando, lo vemos todo mal, estoy trabajando, madre mía, además quiero opositar, estás trabajando de lo que te gusta. Aprovecha el momento para acercarte a los maestros, a los profesores más innovadores y ver cómo trabajan. Ofrece tu valor con tus propuestas, cómo haces tal metodología, cómo abordas el grupo clase, pero también intenta beneficiarte de ellos. Localiza a los jóvenes, o aunque sean más viejos, no pasa nada, pero localiza a esos docentes actualizados, proactivos, que se reciclan y que hacen esas propuestas tan chulas y que generalmente los niños quieren tanto. Acércate a ellos, ábrete, pregunta cómo opositaron ellos, mira a ver qué actividades y metodologías chulas tienen para replicarlos. Sé sincero, sé sincera, pero sobre todo intenta aportarles. No simplemente vayas a modo de entrevista. Generalmente la gente es bastante amable, bastante simpática, pero claro, está un poquito feo, ¿no? Lo de dame todo lo tuyo, te voy a extraer tu información, dame tu alma. ¿Tú qué me aportas? Pues mira, igual te aporto, he hecho estas actividades, creo que te pueden servir, he hecho esta rúbrica, creo que te puede servir, llevo esta tablet, he visto que llevas tablet, mira esta aplicación, qué guay está, ¿sabes? Pero aprovechar el momento. En un colegio promedio, no en todos, pero suele haber 2, 3, 4, 5 profesores que son la caña. Vamos a acercarnos a ellos, vamos a ver qué nos pueden aportar, vamos a intercambiar experiencias y eso, os lo aseguro, que os va a potenciar mucho como opositores. Pero claro, aquí se da que realmente se desperdicia todo esto que hemos resumido. El opositor que va al colegio simplemente para ganar dinero, simplemente para el tiempo que tiene estudiar, no disfruta la experiencia y no está aprendiendo de la propia experiencia, sabiendo que esa experiencia, ese enfrentamiento a la clase, esas interacciones con los profesores le pueden mejorar como opositor. Vamos a encontrar el equilibrio entre gestionar bien nuestro tiempo y utilizar parte del tiempo para beneficiarnos de nuestro entorno. Cuarto punto, prueba esas metodologías activas que tienes en tu programación, que tienes en tu mente, para ver cómo funcionan. Atrévete con los niños, atrévete con ese grupo clase, atrévete con tus adolescentes. Te servirán de experiencias potentes de cara a la oposición. En muchas ocasiones, para crear un nexo emocional y para, digamos, acercarnos de una manera más realista al tribunal, recordemos que son maestros, son profesores, entonces no son alienígenas. Es posible que si presentamos alguna metodología o alguna experiencia, ellos hayan vivido algo similar. Y para crear ese nexo, en ocasiones, aportar la metodología, aportar el ejercicio, el juego con experiencia previa, seguramente hagan en su cerebro, claro, esto yo lo he vivido, claro que sé lo que dice. Y ya te empieza a ver con una pequeña sonrisita. Hemos de saber jugar con esos pequeños sesgos y con esa proximidad. Prueba, atrévete, regula, porque en ocasiones
ya os digo, se aprende mucho llevando a cabo esas ideas, ejecutándolas para mejorarlas de cara a la oposición o para presentarlas de una manera realista o incluso tener vivencias potentes para hacer una buena introducción, para hacer una buena conclusión. Igual te sirve para poner las ideas claras y ver por qué realmente te gusta tanto ser profesor o ser maestro de esta especialidad. Y eso se puede compartir en la oposición. Hemos de encontrar un equilibrio entre ser buenos docentes y eso de ser buenos docentes se puede replicar para ser un buen opositor. ¿Bien? Quinto punto. Planifica las tardes a modo de disparador. Ten presente qué te toca ese día, la noche de antes lo puedes mirar, el domingo por la noche te puedes planificar toda la semana y ten muy presente qué vas a hacer en cuanto salgas del colegio. ¿Te puedes quedar en el colegio estudiando el tema? Perfecto, así aprovechas el tiempo y si tienes esa posibilidad, está genial, no pierdes el tiempo. ¿Vas directamente a la biblioteca en la que tardas 10 minutos y tienes esos 10 minutos para merendar? Perfecto, vas a la biblioteca y te pones a estudiar. ¿Pero qué ocurre? Si vamos sin planificación, quedamos para tomar un café, empezaré luego, se me hacen las 7, ay, ya no puedo estudiar. Tengo que ir a por los apuntes a casa, luego comprar naranjas y luego ir a la biblioteca. Ya estoy malgastando muchas horas. Intenta planificarte para saber qué tienes que hacer directamente y perder el menos tiempo posible. Pero no a nivel solo de tiempo, sino de energía. Tomar decisiones te va a hacer no tener energía, te va a hacer realizar cualquier cosa que no toque con la oposición, porque es complicado estar motivado después de trabajar para estudiar. Y bueno, ten muy presente que en cuanto salgas del colegio voy a hacer A, B y C. No voy a improvisar. Hoy salgo del colegio, me ha llamado Marta, voy a hablar con Marta por teléfono, luego iré a merendar, luego igual me pongo en la biblioteca, ahí me ha llamado mi madre. Ten las cosas claras y actúa en consonancia. Aquí me gustaría contaros una experiencia, si queréis. Bueno, y si no queréis, es mi podcast, ¿no? Menudo chulo eres. Bien, cuando estuve yo trabajando, estaba rodeado también de opositores, éramos bastantes interinos. Y yo me he dado cuenta que me proponían planes un miércoles, salimos por la noche, jueves, salimos por la noche, y claro, quedaban como 3 meses para la oposición. Y yo lo tenía muy, muy en mente de... yo, esto es transitorio, sé que voy a estar en este colegio un mes, está genial hacer buenas amistades, pero ahora en mi cabeza está la oposición. Y bueno, ¿qué pasa? Que el ocio en ocasiones lleva más ocio, porque te lo pasas bien y quieres más, y el estudio, estar dentro de la oposición, te lleva a estudiar y a seguir mejorando dentro de la oposición. Me di cuenta con el tiempo que toda esta gente que no paraba de salir entre semana, que no paraba de quedar después del colegio, pues se lo pasaban bien y eran muy buenos compañeros, pero no opositaron en serio. Es decir, opositaron para aprobar, ninguna aprobó, y claro, dices, es que era muy complicado, habían pocas plazas, sí, pero es que tú tampoco has tomado las decisiones, creo que correctas, para llegar al día del examen en tus mejores condiciones. Está claro que es complicado, está claro que cuesta después de trabajar ponerte a estudiar, pero si no haces sacrificios, si no haces esfuerzos ya trabajando, va a ser muy muy complicado. Y lo siento por ellos y por ellas, pero es que en ocasiones, como digo aquí, 1 más 1 son 2. Y a veces hacer lo que toca tiene resultados. A veces no, siempre. Vamos al sexto punto. Planifica los descansos. Tengo un podcast, la semana pasada creo que lo grabé, que está relacionado con esto, con planificar los descansos. Está claro que en tu caso el tiempo es más finito, pero no dejes de planificar esos momentos de relajarte, de disfrutar. Intenta planificarlo. Para motivarte, si quieres el domingo por la noche o el lunes cuando estés en el colegio, planifica ya ese fin de semana, esa tarde que te vas a coger, esa noche que te vas a ir con la pareja, que te vas a ir con el perro al parque, lo que sea que tengas que hacer, pero planifícalo. Es muy complicado trabajar y estudiar todos los días, de lunes a domingo, y no tener ningunas horas para ti. Por tanto, como siempre, planifica esos descansos para disfrutar, para coger la oposición con más ganas. Si queda más tiempo para la oposición, igual te puedes coger prácticamente un día.
Esto depende de cada persona. Si ya va quedando menos, cógete una tarde, cógete una noche con parte de la mañana, pero de verdad, ten en cuenta los descansos. Igual que cuando salgas del trabajo para irte a estudiar, de igual manera tienes que descansar. Si estás estudiando 1 hora, descansa tus 5 o 10 minutitos. Si estás estudiando 1 hora y media o 2 horas que puedes frente al papel, no lo recomiendo, pero descansa más. No pienses que porque tengas menos horas necesitas estudiarlas todas, porque igual puedes aguantar ese ritmo un mes como mucho, pero luego ya será el rendimiento decreciente. Y bien, ya digo, vamos al último, 7º. ¿El más complicado? No lo sé. No te quejes. Avanzas, mejora, construye. Intenta mejorar cada día. Pero uno de los errores que veo en estos perfiles es que gastan más tiempo buscando excusas, quejas, que poniéndose a tope y buscando soluciones a su perfil. Esto es muy sencillo. Dentro de tu contexto, dentro de tus posibilidades y de tu tiempo, hay otras personas que viviendo lo mismo han conseguido plaza. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Conozco un montón de gente que ha trabajado durante todo el año y ha opositado y ha sacado muy buena nota. Sin ir más lejos, la chica con la que estudié toda la oposición se sacó plaza habiendo trabajado todo el año, quedó la primera de su tribunal, y esto os lo aseguro, os lo prometo, trabajando a jornada completa de profesora todo un año. ¿Qué hacía en su tiempo libre? Estudiar todas las tardes. ¿Qué hacía en sus vacaciones? Estudiar en sus vacaciones. ¿Qué hacía los fines de semana? Estudiar. ¿Salía? ¿Descansaba? También. Pero estudió prácticamente todos los días de su preparación. Se cogía tardes libre, alguna vez se cogía algún día libre, está claro, pero os aseguro que estudiaba como la que más y con una constancia aberrante. Y esto quiero que lo tengáis bien claro, no se necesita para aprobar una oposición estudiar todos los días 16 horas, 14 o 10 horas, porque no es sostenible a largo plazo y muchas de esas horas no las aprovecháis. Pero siendo más constante que nadie, exigiéndote mucho más que la media y estando ahí día tras día mejorando, os aseguro que podéis conseguirlo. Pero es que seguro, lo han hecho otras personas, ¿por qué vosotros no? Repasamos rápidamente. Primer consejo, empieza a trabajar habiendo estudiado o habiendo repasado unos minutos o unas horas previas. Segundo, planifica los espacios de tiempos muertos. Lleva en el móvil, lleva en la tablet, lleva los apuntes de ese día, de esa semana, para aprovechar esos momentos que pensamos que es poco tiempo, pero a largo plazo se convierte en semanas. Tercer punto, aprovecha para acercarte a los profesores más innovadores, a esas personas que molan tanto y que hacen que su grupo clase esté tan contento, y mira a ver qué hacen, para replicarles y hacer lo tuyo. Cuarto, prueba esas metodologías activas, esos ejercicios, esas actividades que piensas que pueden funcionar muy bien o que no pueden funcionar, y con ese feedback mejóralo de cara al examen. Quinto, planifica las tardes a modo de disparador. Ten en cuenta qué vas a hacer cuando salgas del colegio y no des lugar a la improvisación. Sé efectivo. Sexto, planifica los descansos. Aunque pienses que tienes muy poco tiempo, es fundamental para llegar más lejos planificar esos descansos. Y séptimo, no te quejes, no seas como todos estos opositores que gastan más tiempo en quejarse por su situación y por su entorno. Hay mucha gente así. Entonces, mejora, construye, crea un entorno positivo, proactivo y de avanzar, y no crees un entorno de no voy a poder, es que con esta situación es imposible. Si ya has tomado la decisión de ir a la oposición, vas a ir a por todas. Y nada, esto ha sido todo. Gracias una vez más por ese corazoncito, ese like, que compartáis. Me podéis encontrar en instagram.com/preparadoredufis, en mi página web preparadoredufis.com, y cualquier cosa que necesitéis, hacérmelo llegar por paloma mensajera. Un saludo.